es agua viva, ¿no es cierto? Y el día de reposo también decía, Jesús es nuestro reposo ahora. Entonces, todo se transforma cuando llegamos a Cristo, y esa realidad que Él es todo para nosotros y para toda la humanidad. Entonces, dirigir las personas hacia Cristo en lugar de ciertas conductas que solamente muestran nuestra debilidad. Entonces, familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Gracias por estar acompañándonos en este día y en esta jornada. Y gracias también por unirse a estas conversaciones y a estos diálogos. Hoy día tenemos el privilegio de estar con Papo, luego de ya 2 meses y medio largo que no estuvo con nosotros. Y hoy nos va a estar acompañando en este nuevo capítulo y en estas nuevas conversas. Papo, si quiere ahí saludar a los que nos ven y escuchan. muy bien, bueno, feliz de estar en casa de nuevo, como decía, 2 meses y medio en el norte de Irak, un tiempo maravilloso, pero siempre pensando en casa también. Entonces llegué a un buen tiempo, el estudio de Colosenses maravilloso. Sí, totalmente. Feliz de estar aquí. No, por lo menos este año, recuerdo un año que no estuvo para Fiestas Patrias, creo que estaba afuera. No sé si este año va a estar para Fiestas Patrias. Quiero arrancar, pero voy a estar. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, ahí, bueno, soy en Fiestas Patrias. Aquí me sacan a bailar cueca y paso plancha. No es su don. No el don de varios, sino que bueno, podemos empatizar con esa idea. Buenísimo, sí. Continuamos con la serie de Colosenses, está increíble, hemos tenido muy buenas conversaciones, han salido ideas muy ricas y sobre todo en esta serie quizás hemos conversado por ahí esta idea de cómo estas prédicas, estos capítulos nos han ayudado a fortalecer nuestra vida cristiana, a poder entender ciertos filtros, sobre todo en el Evangelio, y cómo ir discerniendo, aclarando. A ver, ustedes van a entender, me confundí la palabra, pero ir entendiendo igual un poco esta idea del verdadero evangelio, liberando filtros, aclarando nuestro corazón, nuestra vista y nuestra mente para poder entender la verdadera palabra de Dios. Y por ahí hizo mencionó varias características muy interesantes de qué no es el evangelio. Y cómo ciertas personas pueden ir manipulando estas situaciones, manipular el evangelio. Por ahí dio un ejemplo muy entretenido de cómo es la manipulación, que estuvo muy bueno. Y ese es como uno de los varios puntos que tocó dentro de la prédica, que estuvieron buenos. Pero abriendo conversación y partiendo un poco con esta idea, hubo un tema muy interesante que partió por ahí mencionando de cómo en el Antiguo Testamento habían ciertas reglas, ciertos estatutos, por ahí se mencionan temas alimentarios, temas conductuales, y cómo eso nos llevaban a ciertas acciones, pero no determinaban nuestra relación con Dios, por así decirlo, o nuestro cambio espiritual, que en esos momentos lo utilizaban, pero hoy en día quizás se ha malinterpretado, se ha ido por otras ramas y se ha tomado como un condicionante para una relación con Dios. Exacto. Es increíble cómo uno puede caer en esa trampa, ¿no es cierto? Como dice, bueno, es un solo libro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esas cosas también son vigentes, pero ahí podemos ver la tremenda lucha que tenía Pablo, ¿no es cierto?, en aclarar cosas tan básicas, que la alimentación no es nuestra relación ahora con Dios, claro. y que Jesús mismo es el pan de vida, es agua viva, ¿no es cierto? Y el día de reposo también decía, Jesús es nuestro reposo ahora. Entonces, todo se transforma cuando llegamos a Cristo, y esa realidad que Él es todo para nosotros y para toda la humanidad. Entonces, dirigir las personas hacia Cristo en lugar de ciertas conductas que solamente muestran
nuestra debilidad, en realidad, incapaz de cumplir la ley. Totalmente. Por ahí escuché, creo que fue la prédica del sábado. Literalmente esto ayudan a ejemplificar quizás nuestro acto religioso, actitudes o situaciones religiosas, y nos llevan quizás más por ese camino en vez de llevarnos con una relación más profunda con Dios. Y nos separan un poco de esta idea de cómo entablar una relación con Dios más profunda y más pura. Sí. Bueno, una de las cosas que me dio risa, pero me dio pena. Estuve en Jerusalén una vez y pasé el día de reposo. Buenísimo. Y estamos en un hotel y estoy mirando y decía, este es el ascensor para religiosos. Y dije, ¿cómo? Digo, no, en esto sube a cada piso, entonces, porque es trabajo apretar un botón del piso donde quiere ir. Entonces dice, si estás en el 10º piso, tome el otro, apriete el botón. Pero hasta ese nivel interpretada la ley hoy en día, que apretar un botón en un ascensor es trabajo. Entonces, me dio pena realmente que de jactarse en ni toco el botón del ascensor, pero ahí es cuando Jesús dijo sepulcros blanqueados, ¿no es cierto? Totalmente. Toda la pinta por fuera, pero muerto por dentro. Sí, totalmente. Bueno, y de hecho, tocando ese punto, fue muy chistoso cuando se subió a predicar con su chaqueta, que hoy también tiene puesta, obviamente. Quizás la congregación lo conoce su chaqueta, pero es muy interesante el punto de poder llegar con esta idea. Porque quizás ha contado varias veces de que varias personas no de la iglesia no podían creer que usted era pastor, sobre todo con esa chaqueta. Alguien la semana pasada me dijo, pero pastor, este chaqueta es de pecadores. Y yo dije, exactamente. Para que se entienda el punto. De hecho, tengo notado acá una frase, un punto que era: el legalismo no transforma el corazón, solo aparenta espiritualidad. Y parte de todo esto que hemos ido conversando y vamos a seguir conversando es súper importante. Cómo mantener el equilibrio, quizás de sí es bueno tener ciertas prácticas, creo yo, o sea, tiempos de devocionales, tiempos de oración, es súper importante, pero hay que mantener el equilibrio, hay que entender cuál es el foco, cuál es el punto principal, cómo está siendo nuestra relación con Dios y sobre todo si esto nos ayuda o no a nuestra relación con Dios, porque quizás el ejemplo del ascensor para nosotros puede sonar algo muy loco, pero quizás muchas personas están teniendo actos o actitudes religiosas que los están separando más que los separan de una espiritualidad con Dios y los están adentrando a una vida religiosa estricta de legalismo y cada vez alejándose más de lo que Dios quiere para sus vidas. Exactamente. Conocí una iglesia aquí en Chile que yo amaba mucho, ¿no es cierto? Y era una iglesia callejera, una iglesia que buscaba a la gente, apoyaba a la gente. Después entró en como una onda de santidad. Y ese enfoque hacia afuera se vino hacia adentro, perdieron su pasión para los perdidos, perdieron su amor y interpretaron que ese agrada a Dios cuando Jesús mismo dijo su definición de su labor era de restaurar lo que se había perdido, que es relación con Él, pero a través de salvación. Él fue a buscar los perdidos. No estoy en contra de santidad, porque la palabra dice también, sin santidad no vamos a ver a Dios. Pero la definición de santidad creo que es importante. Y tal como dijo Jesús, bueno, yo vine a buscar los perdidos. Entonces esa es parte de santidad también. Claro, claro, totalmente. No, hay un punto que a veces se nos puede olvidar o pasar por alto. Ahí sobre todo, bueno, agradecemos un poco también estar estudiando esto que reafirma todos estos pilares esenciales de nuestra vida cristiana y de lo que tenemos que volver al centro. De esta idea de poder equilibrar y volver a poner la mirada en Jesús y recuperar estos pilares que son fundamentales en nuestra vida cristiana. Y yo diría también, si Pablo es un ejemplo de espiritualidad,
ese hombre pasaba viajando, ¿no es cierto? Estableció cuántas iglesias, también se dedicó a la escritura, de conocerla muy bien, y también somos bendecidos por cuántas cartas también. Entonces, ahí está, no es uno o el otro, es saber cómo manejar las cosas y tener el pulso del corazón de Cristo. Qué buen ejemplo tocó ahí en el hecho de que Pablo era un hombre muy espiritual, pero era un hombre de terreno, era un hombre que se movía, era un hombre que, o sea, estaba escribiendo tremenda carta desde la cárcel. Por ahí mencionábamos en prédicas anteriores, no era un super líder, era alguien cercano que se mantenía constantemente en movimiento en busca de los no alcanzados. Qué buen ejemplo para entender de que ese parámetro es algo espiritual, es algo sobrenatural quizás, es el ejemplo que debemos seguir versus estar en un escenario manipulando ciertas situaciones en busca de la espiritualidad, cuando el verdadero acto espiritual es ir a los no alcanzados. Exacto. Quizás por ahí hace muchos años lo conversamos un par de veces, no sé si fue en el podcast o entre pasillos, cuando por ahí un par de personas le decían, oye, el Espíritu Santo no está en tu iglesia, o necesitan más avivamiento, ciertos argumentos, manifestaciones, todo eso, y fue tan irónico porque usted, bueno, en amor y todo, quizás en ese momento cayó, no recuerdo muy bien qué respondió en ese momento. Pues mi respuesta era, mira, tiene todas las manifestaciones, pero no han ido a media cuadra para proclamar el mensaje, no han salido de Chile. Entonces, Hechos 1:8 dice, recibirán poder, serán mis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta las tierras lejanas. Ese es poder. Claro. Yo encuentro, la manifestación del Espíritu, es llevarnos donde Él desea. Totalmente, y cuando lo conversamos fue tan chistoso, era como, o sea, como una manifestación del Espíritu, si gracias a Dios, Dios ha llevado el movimiento en sus manos y lo ha llevado frontera tras frontera. Entonces ha sido muy lindo ver una verdadera manifestación. Y recordé esto por el hecho de lo que mencionó, o sea, el apóstol Pablo iba caminando terreno a terreno, o sea, para llegar a estar en una cárcel era porque a él no lo fueron a encarcelar porque estaba en un púlpito predicando, lo fueron a encarcelar porque andaba divulgando las buenas nuevas y el evangelio. Entonces, literalmente donde las papitas queman. Sí, mientras que hablamos, yo pensé, no sé si es verdad, pero dije, quizás cayó preso a propósito para tener tiempo de escribir las cartas, para que no andaba corriendo por todos lados. Sí. Quizás era el momento, ya, ahora tranquilo, porque tiene que algo para dejar a todas las generaciones. Totalmente. Creo yo de que, bueno, es plan de Dios, fue plan de Dios y fue algo de total sabiduría. Y creo yo de que un hombre tan íntegro como lo fue Pablo en su tiempo, hubiera, en la misma situación, cualquier persona quizás hubiera tomado cualquier otra decisión. Pero para tener el carácter de escribir estas cartas en medio de ese contexto tan complejo, que me imagino que las cárceles en ese entonces eran mucho peor de lo que ahora entendemos, debiese haber tenido una templanza y haber tenido puesta su mirada en el Evangelio tan arriba que no lo desvió por nada. Y de hecho, tocando ese punto, mencionó una frase por ahí muy linda, de que era, voy a parafrasear nomás, que era, los hombres que han hecho mayor impacto en el mundo cristiano o en el Evangelio han sido hombres que han tenido la vista en el reino. Su prioridad siempre ha sido arriba. Nunca han tenido propósitos terrenales ni nada de eso, y por tener su corazón y su vista en el cielo, han hecho un impacto tan grande, de buena forma obviamente, las personas han dejado una huella, han dejado una historia, algo tan poderoso que gracias a Dios tenemos ejemplos muy buenos para poder seguir, tomar, nutrirnos y avanzar. Y ahí hace una gran aclaración, poner la mirada en el cielo, el corazón también, para que Dios utilice eso y podamos hacer de cambio. Porque yo creo que el peligro, porque mira,
cuánta justicia ha pasado a través de la iglesia cristiana, ¿no es cierto?, de terminar esclavitud, es resultado de hombres de fe. Sí. Yo veo hoy en día personas que anhelan justicia, pero se enfoca tanto en la justicia que hay tanta amargura, hay tanta rabia. Y obviamente debemos sentir, ¿no es cierto?, por injusticia, pero si no hay ese equilibrio espiritual con lo terrenal, creo que mucho se pierde. Se transforma en mensajes tan odiosos. No, es durísimo. Y de hecho, usted, bueno, hizo un ejemplo muy lindo. Ahí invitamos a la comunidad a ver la prédica, obviamente. Pero un ejemplo de vida, creo yo, un testimonio en el hecho de que contó por ahí esa conversación que tuvo con su padre cuando usted le contó, papá, voy a ser pastor. A mí, y le dijo, bueno, seas pobre toda tu vida. Bueno, es mi decisión. Exacto. Creo yo de que una simple conversación, un simple diálogo como el que usted contó ejemplifica mucho, ya que son las decisiones importantes lo que hace generar estos cambios. Y esas decisiones importantes se marcan con márgenes en el Evangelio. Tomó una decisión de fe hace quizás 49 años atrás. Sí. Y creemos y anhelamos de que ha tenido riquezas celestiales que te puede testificar de eso. Y lo bello es como toda mi familia me cuestionó, ¿no es cierto? Que va a ser pobre, pero a lo largo, con los años, mis dos hermanos mayores, mi papá, todos me decían, elegiste bien, elegiste lo mejor, ¿no es cierto? Sí. Porque aunque tenían casas preciosas de mucho valor, no pueden llevar esas cosas. Claro. En cambio, tenemos un tesoro allá en el cielo, no solamente porque lo ganamos, sino también Jesús prometió, si deja padre y madre, recibirá aquí en la tierra y en el cielo. Y Pablo, te digo, tengo familia en todas partes del mundo, es un milagro. Sí. Entonces y hablando con mi polola, mi esposa, decimos, lo haríamos de nuevo sin pensar medio segundo, porque las ganancias han sido increíble, maravilloso. Y justamente hoy es el día que salimos de los Estados Unidos, 9 años atrás. Entonces, ayer era nuestro aniversario de 50 años de matrimonio. Literalmente salimos después del primer año de matrimonio. Wow, tremendo testimonio y bueno, una alegría igual que estén disfrutando todo este tiempo. Y era un compromiso de 2 años. No, así son los planes. Cuidado con comprometerse. De hecho, algo muy lindo que mencionó por ahí también era esta idea, bueno, lo mencionaba el apóstol estrictamente, no se afanen acumulando riquezas, porque es pasajero, tiene un sinfín de razones, lo hemos comprobado, su testimonio da pie mucho de esa idea, y por ahí hemos conversado esta idea de que si ponemos siempre nuestro corazón y nuestra vista en el reino, en lo que Dios quiere, Él irá proveyendo. Exacto. Hace un tiempo escuché una frase tan linda que decía que la iglesia primitiva se enfocaba en actuar y Dios proveía de milagros. Exactamente. Y hoy en día quizás nos hemos desviado y pedimos milagros, pero no actuamos. Exacto. Entonces, qué lindo volver a esta idea del apóstol, a esta idea de este estilo de vida donde actuamos, donde nos movemos, vamos por un camino espiritual hacia los no alcanzados. Y Dios en el camino y en el proceso irá proveyendo, irá haciendo milagros, irá bendiciendo las vidas, irá abriendo puertas y con su ejemplo de los 49 años, de tomar una decisión importante, es un testimonio de 49 años, donde podamos ver el ejemplo de Dios, cómo Él ha provisto, cómo Él ha bendecido y cómo Él ha abierto puertas. Así es. Y en el mismo estudio mencionamos, habla de la vieja naturaleza y avaricia. Totalmente. Es uno
Y ese es, en pocas palabras, es un ídolo, Exacto. ¿no es cierto? De anhelar tantas cosas que forman un ídolo, y ídolos se ponen entre uno y Dios. Entonces hay que quitar esos ídolos si queremos una relación directa. Totalmente. Por aquí anoté, ¿estamos dispuestos a morir o renunciar a ciertas cosas por Cristo? Quizá una pregunta abierta y que cada uno pueda contestar en su intimidad, pero es un bonito desafío. Aquí estamos dispuestos a renunciar para empezar a tomar el ropaje de Cristo. Exacto. Y vestirnos de esta nueva imagen, nuevos desafíos y nuevas oportunidades que Cristo trae a nuestra vida solo por ir renunciando a ciertas cosas. Sí, es como he visto tanto aquí en Chile, pero en muchas partes del mundo, personas sienten que tienen un llamado, pero el sistema empieza a agarrarlo. Bueno, compran una casa, después un auto y una casa a 30 años, ¿no es cierto? Entonces empiezan a tener ese ropaje vieja y quieren quitarla, Claro. pero ya son esclavos del sistema. Ya han vendido, no literalmente, pero han vendido su alma al sistema, que aunque quisieran salir, están atrapados. Sí. Por deuda de la universidad, por la casa, por tantas cosas, y qué lástima, porque yo sé que hay personas con llamados, pero son esclavos del sistema. Sí, es un tema muy interesante porque quizás tuviéramos la oportunidad de hablar más de este tema, de cómo nuestra vida cristiana puede ser más eficaz en medio de toda esta sociedad y cómo vencer y buscar alternativas a lo que la sociedad está entregando. Porque por ahí parte de lo que a veces le comparto a ciertas personas que me dicen, oye, ¿por qué decidiste ser independiente o freelance o esto? Siempre mi respuesta ha sido para tener tiempo con el ministerio. O sea, si estuviera en una agencia, en una empresa, tendría un horario fijo. Que sé que muchas personas están en ese modelo. Y yo también lo estuve. Claro. Pero con Fernanda dimos el salto de fe y dijimos, vámonos por acá, probemos, lancémonos, no tenemos nada que perder y vamos viendo cómo Dios se va moviendo. Exacto. Ya llegamos a un momento en el cual podemos y tenemos la bendición y lo hemos podido hacer de viaje misionero. Vamos, no tenemos como que pedir vacaciones, rendir alguna cuenta o algo. Tenemos estas ciertas oportunidades. Entonces, a veces cuando he conversado con otros chicos de otras iglesias y todo, hemos tocado este punto y ellos me dicen, ¡ay, qué increíble! Y yo les digo, pero bueno, es cosa de tomar decisiones. Exactamente. ¿Cuáles son tus prioridades? Yo no digo que esté mal tener una casa, no digo que esté mal tener un auto, pero siempre hay opciones, siempre hay opciones. Y es algo muy interesante. Ojalá tuviéramos más tiempo para seguir conversando sobre esta idea, pero ya llegando al final del podcast, que pasa rápida la conversación. Sí, pues quiero compartir una cosa que el concepto de pobreza, ¿no es cierto? No creo que nosotros entendemos pobreza. Nosotros tenemos un amigo precioso que vino a nuestra casa donde vives tú ahora, ¿no es cierto? Y él puso su brazo en Katy y él decía, yo me acuerdo cuando yo era pobre también. Y Katy después me vino y dijo, ¿ya somos pobres? O sea, creo que es un concepto, ¿no es cierto? Nosotros nunca vimos nuestra casa como un lugar de pobreza, sino de bendición. Pero otros que vienen de otro lado, con otro estatus, quizás lo harían. Claro. Pero yo veo todo riqueza en el reino, así que... Es muy lindo y creo que ahí podemos hacer un trabajo muy potente para la iglesia, la gente que esté escuchando esto, entender lo rico que somos en Cristo. Exactamente. Además que por ahí cuando tocó el versículo de Pablo, cuando dijo... Pablo mencionaba, no se afanen acumulando riqueza. Yo le dije, la fe estamos salvados, porque para acumular riqueza hay que tenerla. Porque cuando las tenemos, nos liberamos. Pero... es mucho más fácil de entender. Creo que tenemos una riqueza muy grande, no la hemos aprovechado o quizás no la estamos viendo. Buenísimo. Paco, para ya ir cerrando el podcast,
Y terminando con la última idea, si tuviera que decirle a la gente que nos ve, la congregación, de todo lo que fue el mensaje, si tuviera que decirle a estas personas una idea central que usted quisiera que se quedaran de todo lo que usted dijo y expuso, ¿cuál sería para usted la idea central que quisiera transmitir, que quisiera que la gente se quedara con este punto en sus corazones y en su mente? ¿Cuál sería ese punto? Yo creo que sería algo tan simple. Levanta tu mirada. No, este mundo es pasajero. Levanta tu mirada y empieza a ver las riquezas eternas, y lo demás pierde valor cuando entendemos la riqueza que hay en Cristo Jesús. Tremendo, tremendo. Muchas gracias, Papo. De nada, un gusto. Muchas gracias. Familia, cuídense mucho. Esperamos que puedan seguir conversando y dialogando en sus casas, en sus hogares, que puedan aprovechar grupos de conexión para seguir dialogando. Y gracias también por acompañarnos hasta este punto del podcast. Cuídense mucho y nos vemos en una siguiente conversación. Hasta luego.